días, que el Señor le bendiga en esta mañana. Bienvenido a la transmisión de nuestro servicio Domingo de Resurrección de nuestra Iglesia Bautista Renacer. Así que saludamos a todos los hermanos que ya se están conectando. Es una bendición poder estar juntos nuevamente por este medio, recordando no solamente como hicimos el viernes el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino hoy recordando que esa tumba está vacía, que Él resucitó de los muertos. Así que yo le invito a que usted me acompañe a Lucas capítulo 24, versículos 1 en adelante. Como introducción, antes de este tiempo de alabanza, podamos ver este pasaje que nos recuerda lo que estamos conmemorando en la mañana de hoy. Así que lo invito, mientras se vayan conectando, a Lucas capítulo 24, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermano, miren esa pregunta que hacen los ángeles allí: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Esa mañana gloriosa del Domingo de Resurrección, estas mujeres que fueron a llevar esta especie aromática al sepulcro de Jesús, se llevaron esa gran sorpresa de que Jesucristo había resucitado. Y por eso hoy nosotros estamos agradecidos, por eso hoy nosotros comenzamos de esta manera alabando al Señor, dándole gracias, porque la tumba estaba vacía, dándole gracias, porque la muerte no pudo con Él. Él venció la muerte y ahora nos ha dado esperanza, como veremos en esta mañana. Así que por eso estamos agradecidos y por eso comenzamos en esta mañana una alabanza, cantando una alabanza al Señor de agradecimiento. Ha hecho Dios por su pueblo, ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias,
agradecido. Agradecido por tu infinita misericordia, agradecido por tu infinito amor que te llevó a morir allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, como conmemoramos el viernes. Pero agradecidos también, Señor, en esta mañana de manera especial, porque la tumba está vacía, porque eso nos da esperanza, porque tú te levantaste de los muertos. Y hoy estamos agradecidos, Señor. A ti te adoramos. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Mi hermano, qué hermoso es adorar al Señor y darle gracias. Esta alabanza decía, toda la creación se levanta para adorarte. De hecho, precisamente la Escritura nos habla de eso, como aún toda la creación reconoce esa gloria de Dios. Nosotros como seres humanos estamos llamados también a reconocer esa gloria y adorar esa gloria de nuestro Señor. Así que seguimos alabando a nuestro Señor por medio de estas canciones. Esta próxima alabanza precisamente recordamos que Él está vivo, recordamos que hoy es un día de celebración. No solamente este domingo, que a nivel nacional, como decíamos el viernes, se conmemora el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino cada domingo, cada reunión de los santos de la iglesia es una celebración, que celebramos que Cristo venció la muerte, que Cristo venció el pecado. Así que únase conmigo a cantar esta alabanza al Señor, celebrando esta gran victoria.
el saber en esta mañana que tenemos esperanza porque tú venciste la muerte. Gracias, Señor, porque podemos cantarte a ti, porque podemos levantar nuestras manos, adorarte a través de estos cánticos, recordar tu gloria, recordar tus atributos, Señor, a través de ellos. Prepara nuestros corazones, Señor, a través de la predicación en esta hora de tu palabra. Queremos escuchar tu palabra, queremos ser edificados a través de ella, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, yo le invito a que usted busque 1 Corintios, capítulo 15. Específicamente, estaremos viendo en esta mañana, aunque veremos gran parte del capítulo, estaremos viendo los versículos 12 al 20 de 1 Corintios 15. Nuestro título para el sermón de esta mañana, domingo de resurrección, es las implicaciones de la resurrección. Y intentaremos contestar esta pregunta: ¿qué implica el hecho de que Jesucristo haya resucitado? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Reconocer, celebrar, como hacíamos a través de esta canción, celebrar que Cristo se haya levantado de los muertos. ¿Qué diferencia hace, mis hermanos, que la tumba, un domingo de resurrección, el tercer día después de haber crucificado a Jesús, estuviera vacía? ¿Qué diferencia hace eso? Eso es lo que queremos ver en esta mañana a través de 1 Corintios capítulo 15, verso 12 al 20. Así que les voy a invitar a que me acompañe a darle lectura al texto. Dice así la palabra del Señor, versículo 12 del capítulo 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Señor, nuevamente venimos en oración delante de ti, en dependencia delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que hables a nuestra vida a través de la palabra puesta en esta mañana. Recuérdanos, enséñanos, exhórtanos a través de este mensaje, Señor, a vivir a la luz de este gran evento de la resurrección. Gracias, Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, que nos guíes a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, 1 Corintios capítulo 15, verso 12 al 20, como les dije, vamos a ver específicamente la mañana de hoy las implicaciones de la resurrección. Hay quienes hoy aún buscan a Jesús en una tumba, ignorando esas palabras que leímos allá en Lucas capítulo 24, de esos ángeles cuando las mujeres se acercaron a la tumba de Jesús y ellos le dijeron: ¿por qué buscas aquí en la tumba? ¿Por qué buscas entre los muertos al que ya está vivo? Otros intentan establecer esta idea de que podemos tener un cristianismo sin resurrección, que podemos tener un cristianismo sin cruz. Pero mi hermano, eso no tiene sentido bíblico. Si quitamos la cruz, si quitamos la resurrección, se cae el fundamento de lo que es la fe cristiana. Así que, aunque muchas personas se han levantado críticos de la fe cristiana a decir que podemos tener un cristianismo sin resurrección, verdaderamente la Biblia enseña otra cosa. Un pastor puritano llamado Matthew Henry en una ocasión dijo lo siguiente sobre este tema: la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Si se quita, se hunden de inmediato todas nuestras esperanzas de eternidad. Me encanta cómo Matthew Henry presenta esta idea. Si quitamos la cruz y si quitamos el evento que transformó la historia 3 días después de la cruz, el hecho de que Jesucristo resucitó, nos dice este pastor que inmediatamente se caen todas nuestras esperanzas. Y eso, mi hermano, es lo que vamos a ver en esta mañana. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo a través de este
de este medio, de esta carta a los Corintios. Esta carta de Pablo a los Corintios, él la escribió más o menos en el año 54 después de Cristo, así que estamos hablando de unos 20 años aproximadamente después de la resurrección, es que Pablo escribe esta carta a la iglesia ya en Corinto. Esta iglesia necesitaba algunas correcciones doctrinales y de práctica también, así que Pablo le escribe estas cartas, 1 y 2 de Corintios, para animarlo y exhortarlo a los hermanos allá en el pueblo o la ciudad de Corintio. Específicamente, mi hermano, el capítulo que veremos hoy, capítulo 15, es una gran defensa que presenta Pablo de la resurrección de Jesucristo. De hecho, no tenemos, mi hermano, en toda la Biblia un pasaje que presente de tal forma la resurrección o las implicaciones y la importancia de la resurrección como lo hace 1 Corintios 15. Así que tenemos aquí el pasaje, podemos decir, más importante o el que más nos ayuda a entender la resurrección en toda la Biblia. Veamos cómo comienza este pasaje antes de ir de lleno a la sección que veremos en esta mañana. Veamos cómo comienza el versículo 1 allí, en 1 Corintios 15. Pablo comienza este argumento diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, el verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, decía Pablo. Así que noten cómo Pablo comienza esta línea de argumentos defendiendo la resurrección, presentando esta idea de una tradición que él había recibido. Él dice: yo he recibido toda esta información, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y que se levantó de los muertos, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten ahí que entre el verso 3 y 4 se repite en varias ocasiones esa línea, que tanto la cruz como el evento de la resurrección, todo fue conforme a lo que ya estaba escrito. Ni tampoco la resurrección ya era parte del plan divino de Dios. Y Pablo lo que está diciendo es que conforme a lo que ya estaba escrito, estos eventos han pasado. Y ese Cristo que se levantó de los muertos apareció a Cefas, que es Pedro, apareció a los 12, después apareció, dice el verso 6, a más de 500 hermanos a la vez. Y noten que en ese verso 6 Pablo llega a decir: oye, algunos de ellos están vivos, unos ya murieron, pero algunos de los que a los cuales se les apareció Jesús, ellos todavía están vivos. O sea, ellos todavía pueden ser testigos de ese evento. Verso 7, después se le apareció a Jacobo o Santiago. Y después, verso 8, dice Pablo: se me apareció a mí, el último de todos, como a un abortivo. Así que Pablo está recordando o resumiendo esa enseñanza que él había recibido, de que conforme a lo que ya estaba escrito, Cristo murió, Cristo resucitó, y ese Cristo resucitado se le fue apareciendo a diferentes hermanos hasta que por fin se le apareció a él. Así que hoy, mi hermano, luego de ver esa pequeña introducción del capítulo 15, los primeros 8 versículos, hoy estaremos estudiando específicamente el argumento que Pablo presenta a los hermanos allá en la ciudad de Corinto acerca de la veracidad de la resurrección. O sea, acerca de la importancia de la resurrección y las implicaciones que tiene la resurrección para nuestra vida. Mi hermano, la resurrección no es simplemente una doctrina cristiana teórica, o sea, algo que simplemente usted lo tiene en la mente. Pablo nos va a mostrar en esta mañana a través de este mensaje que esa no era la idea principal que él quería enseñarle a los hermanos en Corinto. No simplemente que ellos tuvieran una idea teórica, o sea, en su mente simplemente decir: oye, qué bueno que Cristo resucitó, sino que Pablo les está diciendo: esto tiene unas implicaciones grandes para sus propias vidas.
ahí en el versículo 12 y 13, miren cómo comienza ese argumento que Pablo está trayendo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Miren el verso 12, cómo Pablo comienza presentando este tema a personas allá en la ciudad de Corinto que tenían una filosofía o una enseñanza no bíblica acerca de la resurrección. Recuerden que la ciudad de Corinto era una ciudad que había recibido, era una ciudad griega, o sea, había recibido toda esa influencia de la filosofía griega por muchos años, y esa filosofía griega lo que creía más bien era que el cuerpo era como la prisión del alma, así que el cuerpo simplemente se quedaba en la tierra, iba a morir, y el alma regresaba al mundo de las ideas, como algunos de sus filósofos lo habían expuesto. Así que para muchas personas allá en la ciudad de Corinto, con esa influencia griega, esta idea de la resurrección no tenía sentido. Y por eso Pablo está diciendo, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y Pablo entonces quiere desde el verso 13 y 14 mostrarle las implicaciones, lo que implicaría, ese es nuestro primer punto, ¿cuál sería nuestra realidad hoy si Cristo no se hubiera levantado de los muertos? O sea, en otras palabras, ¿qué pasaría si todavía el cuerpo de Cristo hoy, 2000 años después, estuviera allí en una tumba en Jerusalén? Eso es lo que comienza Pablo a argumentar aquí desde el verso 13. Él dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo lleva este argumento a las conclusiones lógicas. Si no hay resurrección de muertos, como algunos allá en la ciudad de Corinto decían, entonces Cristo no resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, miren entonces todas las implicaciones que esto trae. O sea, en otras palabras, Pablo les va a decir ahora, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, les voy a demostrar las consecuencias de esto. Y Pablo comienza desde el verso 14 a mostrar cuál sería nuestra realidad hoy si Cristo no se hubiera levantado de los muertos. Miren lo primero que dice Pablo ahí en el versículo 14, la primera parte. Si Cristo no resucitó, número 1, vana es entonces nuestra predicación. Eso es lo primero que presenta Pablo aquí. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación o nuestro mensaje es en vano. Y la palabra vano que aparece ahí lo que implica es algo que es vacío, sin valor o sin importancia. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó de los muertos, el mensaje de nosotros no tiene valor. Este evangelio no tiene importancia, este mensaje que nosotros estamos llevando es vacío. Es como cualquier otro mensaje de otros filósofos. Recuerden que ellos estaban en Corinto, una ciudad griega, que tenían constantemente personas que se acercaban, pensadores, a presentar sus nuevas ideas. Y Pablo simplemente está diciendo, si Cristo no resucitó, nuestro mensaje es vacío. Nuestro mensaje no tiene ningún sentido. Nuestra proclamación no tendría más valor que algún discurso político o algún discurso filosófico. Así que eso es lo primero que está diciendo Pablo. Si Cristo no resucitó, nuestro mensaje en los púlpitos cada domingo es un mensaje vacío. Si Cristo no resucitó en esta mañana, mi hermano, este mensaje que estamos proclamando hubiera sido un mensaje vacío. Pero no solamente hay una implicación, lo segundo que hubiera ocurrido, nos dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado. Número 1, nuestra predicación fuera en vano. Número 2, vana es también nuestra fe. Así que Pablo entonces dice, si Cristo no resucitó, no solamente nuestro mensaje es en vano, también es vana nuestra fe. O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto, oye, si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene valor. La fe de ustedes es en vano. En vano entonces murieron todos esos mártires, esas personas que morían por la causa de Cristo. En vano ustedes hoy ponen su fe en Jesús. Les decía Pablo a los Corintios, si Cristo no hubiera resucitado. De hecho, Pablo lleva esta idea a sus conclusiones lógicas también en el verso 19, cuando él dice, oye, si Cristo no hubiera resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En la Nueva Traducción Viviente ese verso dice,
si Cristo no hubiera resucitado, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestro mensaje es en vano, nuestra fe también sería vacía. Número 3, verso 15. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo le está diciendo a los corintios, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Así que esta tercera implicación que Pablo le está trayendo a estos corintios, a estos hermanos allá en la ciudad de Corinto, es la siguiente: si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios. O sea, en otras palabras, hemos estado llevando un mensaje de mentira. Usted recuerda que Pablo ya había hablado en los versículos 1 al 8 de cientos de testigos de la resurrección. Así que lo que está diciendo el apóstol ahora es que si Cristo no resucitó, cada uno de ellos es un falso testigo. Ha estado proclamando una falsedad. Hermanos, si Cristo no resucitó, todos nosotros los creyentes hoy también somos unos falsos testigos. Porque estaríamos proclamando algo que no ocurrió. Miren la cuarta implicación que Pablo está trayendo a los hermanos acá en la iglesia de Corintios de si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestro mensaje fuera en vano, nuestra fe fuera en vano, somos falsos testigos de Dios. Cuarto, el verso 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Noten que Pablo está siendo progresivo. Pablo está comenzando con la idea de que si Cristo no resucitó, nuestro mensaje es en vano. Pero miren lo que él llega a decir ahora en el verso 16 y 17. Si Cristo no resucitó, aún estamos, miren la última parte del verso 17, aún estamos en nuestro pecado. Si Cristo no resucitó, su muerte simplemente fue una muerte más de un judío en la Palestina del primer siglo, hace 2000 años. Si Cristo no resucitó, nos dice Pablo, no tenemos un mediador entre Dios y los hombres. No tenemos un sustituto que haya tomado nuestro lugar. Como decíamos el viernes, presentando a Cristo como aquel sustituto que murió en la cruz por nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, no tuviéramos ese sustituto que hubiera pagado el precio del pecado por nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, Él simplemente hubiera sido un hombre más. Y usted sabe que hay muchas personas que les gusta ese tipo de Jesús. O sea, un Jesús simplemente como un maestro moral. Incluso el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, admiraba a Jesús. Y él no se consideraba un cristiano ortodoxo como tú y yo, o un cristiano bíblico, pero él admiraba a Jesús, admiraba sus enseñanzas. ¿Y sabes qué hizo Thomas Jefferson? Tomó unas tijeras literalmente y comenzó en el Nuevo Testamento, en los evangelios específicamente, a cortar todas esas secciones que hablaban de milagros, porque él no creía en eso. Pero sí le gustaban las enseñanzas de Jesús. Y es interesante cuando nosotros leemos esa versión de su Biblia, se conoce como la Biblia de Jefferson, cuando vamos al final, literalmente culmina con Jesucristo siendo bajado de la cruz y siendo enterrado en un sepulcro. Y ahí se acaba la historia. Porque él no le gusta o no quiere a un Cristo resucitado, con todas las implicaciones que eso trae. Simplemente él quería a Jesús como un maestro moral, como un maestro de bien. Pero Pablo nos está diciendo aquí, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros hoy todavía estuviéramos en nuestro pecado. Mi hermano, nosotros necesitamos un Salvador que muriera allí en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Y si Cristo no hubiera resucitado a los muertos, no tendríamos nosotros ninguna esperanza hoy de ser salvos. Miren cómo entonces Pablo culmina en el verso 18 toda esta sección contestando esta pregunta: ¿cuál serían las implicaciones? ¿Cuál sería el resultado de nuestra vida hoy si Cristo no hubiera resucitado de los muertos? No solamente nuestra fe fuera en vano, nuestro mensaje fuera en vano, seríamos falsos testigos de Dios, todavía estaríamos en nuestros pecados. Y número 5,
si Cristo no hubiera resucitado, miren lo que dice Pablo en el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, si Cristo todavía está allí en la tumba, si Cristo no pudo vencer la muerte, no hay esperanza para los que ya murieron. Entonces Pablo le está diciendo aquí a estos hermanos en la ciudad de Corinto, oye, todos estos hermanos cristianos que ya murieron, y que murieron con una esperanza, con una fe de que ellos se encontrarían con su Salvador, y que murieron con una esperanza de llegar a ese lugar celestial y estar con el Señor. Cada uno de ellos hoy no tuviera esperanza si Cristo no resucitó de los muertos. Pablo dice, también los que durmieron, o sea, los que ya están muertos en Cristo, ellos perecieron. Si Cristo no resucitó, mi hermano, no hay ninguna esperanza después de la muerte. Así que no habría razón para vivir si Cristo no hubiera resucitado. Hoy no hubiera razón para vivir más que el aquí y el ahora, que es la filosofía de muchas personas. Él vive hoy, disfruta hoy, porque no hay vida después de la muerte. De hecho, Pablo llega a decir en este mismo capítulo, más adelante en el versículo 32, Pablo llega a decir, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, disfrutemos el hoy, porque esto es lo único que hay, si Cristo no resucitó. Así que miren todas estas implicaciones. Todo esto que Pablo acaba de decir hubiera sido verdad si Cristo no se hubiera levantado de los muertos. Pero mi hermano, gloria a Dios, nuestro Señor sí resucitó. Y hoy nosotros podemos celebrar eso como hacíamos a través de las alabanzas. Hoy nosotros podemos agradecer a Dios que la tumba al tercer día estaba vacía, que Cristo había vencido la muerte. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, basado ahí en el versículo 20. Un evento que lo cambió todo. Mi hermano, la resurrección, vuelvo y repito, no es simplemente una doctrina más de la fe cristiana. Es parte de su fundamento. La doctrina de la resurrección no simplemente es una doctrina teórica para tú y yo tenerla en la mente, sino que tiene muchas implicaciones, mi hermano. Fue un evento que lo cambió todo. Mira lo que dice Pablo en el verso 20. Mas ahora, les tengo buenas noticias, lo que dice Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, luego de Pablo presentar lo que hubiera sido la mala noticia, si Jesucristo no hubiera resucitado, ahora Pablo dice, oye, pero hermanos, Cristo sí se levantó de los muertos. Cristo sí venció la tumba, la muerte. Cristo sí venció el pecado. Este versículo 20, mi hermano, concluye esta parte del argumento de Pablo y lo cambia todo. Hasta este momento Pablo nos había presentado todo lo que hubiera ocurrido si Cristo no se hubiera levantado de los muertos. Pero sí se levantó, nos dice Pablo. Cristo sí resucitó. La tumba está vacía. Nuestro Señor está vivo, reinando con poder. Por eso hoy celebramos. Mi hermano, así que como Cristo sí resucitó, entonces todo se revierte. Esos primeros cinco cosas que Pablo dijo que si Cristo no se hubiera levantado de los muertos fueran realidad en nuestra vida. Pero como Cristo sí resucitó, volvamos a cada una de ellas y veamos. Número 1, como Cristo sí resucitó, nuestro mensaje no es en vano. Nuestro mensaje no es un mensaje vacío o sin importancia. Al contrario, el mensaje nuestro que proclamamos los creyentes es el mensaje más importante que puede escuchar un ser humano. Son las buenas noticias de salvación. Son las buenas noticias de lo que hizo Dios en Cristo para reconciliarse Él, un Dios santo, con un hombre como tú y yo, y como tú y como yo, pecadores. El Evangelio, mi hermano, nuestro mensaje, como Cristo sí resucitó, no es en vano, no es un mensaje vacío o un mensaje sin importancia. Y qué privilegio que tú y yo somos embajadores y testigos de este mensaje. Mi hermano, el mundo ahora más que nunca necesita escuchar este mensaje del Evangelio. Nuestro país necesita escuchar este mensaje del Evangelio.
Así que yo le invito a que usted llene su red social, usted aproveche el tiempo que está en cuarentena para llamar a familiares, amigos y hable de esta gran noticia. Como Cristo sí resucitó, ahora nuestro mensaje es el mensaje más importante que puede escuchar una persona. Pero número 2, como también Cristo sí resucitó, nuestra fe no es en vano. Nuestra fe no es una fe vacía, nuestra fe no es una fe sin importancia. Ahora, mi hermano, como Cristo sí resucitó, nuestra fe tiene valor, nuestra fe tiene sentido. El hecho de que tú tengas fe en Dios hoy tiene un fundamento y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, a punto ya de morir, escribe su última carta, 2 de Timoteo. Y allá en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12, Pablo dice unas palabras que nos muestran que su fe no era en vano. Miren lo que dice allá Pablo, se lo voy a leer en 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero no, Pablo estaba preso ya para morir. En esa misma carta, 2 Timoteo, Pablo dice, yo estoy listo como un cordero para ser sacrificado. Ya yo he guardado, ya he corrido la carrera de la fe. Yo he guardado la fe, yo he peleado esta batalla. Ya yo estoy listo, decía Pablo allá en 2 Timoteo. Pero noten que él llega a decir, por lo cual asimismo padezco esto y no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Hermano, que cada uno de nosotros al final de nuestra vida, como cuando estemos en ese tiempo que estaba el apóstol Pablo, podamos decir estas palabras. Yo sé en quién he creído. Yo tengo fe, mi fe no es en vano. Mi fe está sustentada en el hecho de que Jesucristo se levantó al tercer día de la tumba. Pero número 3, como Cristo sí resucitó, nuestro mensaje no es en vano, nuestra fe no es en vano. Número 3, somos fieles testigos de Dios. O sea, sí tenemos un mensaje que proclamar, sí tenemos un mensaje verdadero que anunciar al mundo. Allá en 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 3, los apóstoles decían, oye, es que no podemos callar, no podemos decir. Juan decía allí en 1 de Juan capítulo 1, yo tengo que decir lo que he visto y lo que he oído. No podemos callarnos, mi hermano. Como Cristo sí resucitó, ahora somos testigos fieles de la verdad del Evangelio. Número 4, y esto es muy importante que lo entendamos en esta mañana. Como Cristo sí resucitó, como Cristo sí se levantó de los muertos, ya entonces no estamos en nuestros pecados. La resurrección, mi hermano, como decíamos el viernes pasado, en el mensaje de Viernes Santo, la resurrección era la aprobación del Padre del sacrificio que había hecho su Hijo por nuestros pecados. Así que como Cristo sí resucitó, ahora podemos darle gloria a Dios porque tenemos un mediador entre un Dios santo y un hombre pecador, porque tenemos un Salvador. Como Él sí resucitó, mi hermano, ese sacrificio fue aprobado. Ese sacrificio fue un sacrificio verdadero, sustitutorio, como veíamos el viernes. Así que como Cristo sí resucitó, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, al contrario, ahora tenemos vida, y vida en abundancia, como esa vida que Él prometió a los suyos. Y número 5, revertiendo todas estas implicaciones de la resurrección de Jesucristo, Pablo había dicho, si Cristo no resucitó, en el verso 18, todos los que murieron ya perecieron, ya no tienen esperanza, no hay más vida después de la muerte. Disfruta el hoy, porque lo único que tienes es el aquí y el ahora. Pero mi hermano, como Cristo sí resucitó, hoy podemos gozarnos también, porque sí hay esperanza después de la muerte. El Salmo 48, una de las últimas líneas, o uno de los últimos versos, dice, Señor, tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Nosotros, mi hermano, tenemos esperanza más allá de la muerte. Tenemos esperanza de reunirnos con el Señor, de vivir en esa ciudad de Dios, porque Él venció la muerte. Pero miren cómo Pablo, ya para ir terminando, miren cómo Pablo cierra todo este discurso, este argumento que él ha estado presentando. Quiero leer, ya para ir cerrando, desde el verso 51 al 58, allá en 1 Corintios 15. Miren cómo se acaba el capítulo.
Este capítulo donde él presentó las implicaciones de la resurrección de Jesucristo, la importancia de la resurrección. Miren cómo él culmina, versos 51 al 58 del capítulo 15 de 1 Corintios, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y escuchen bien lo que aparece en el verso 55, porque es un himno de victoria, un cántico, una alabanza de victoria al Señor, específicamente para el día de hoy que celebramos la resurrección. Miren el verso 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, Pablo termina preguntando: ¿dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está el poder o la victoria de la muerte? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está animando a los hermanos, diciéndole: ¿dónde está el poder de la muerte? Ya fue vencido por Cristo Jesús. Y ahora esa victoria, mi hermano, ahora nosotros podemos participar de esa victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Versículo 58, y se acaba así el capítulo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, Pablo está diciendo: hermanos, sigan trabajando en la fe, sigan creciendo en el Señor, porque tienen que recordar algo. Ahora que Cristo sí resucitó, ahora que Cristo sí venció el pecado, sí venció la muerte, el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. El trabajo de ustedes en el Señor no es un trabajo vacío. Así que Pablo termina animando a estos hermanos: sigan creciendo en el Señor, sigan trabajando para el Señor. La resurrección lo ha cambiado todo. Mi hermano, el pecado, la muerte ya fue vencida en la cruz y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué esto implica para nosotros? Que ahora nada, mi hermano, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni la muerte, dice allá en Romanos capítulo 8. ¿Por qué la muerte no nos puede separar del amor de Dios? Porque ya Cristo venció la muerte. Así que no hay nada, mi hermano, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted sabe que había una profecía en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Oseas, capítulo 13, verso 14, que decía: oh muerte, yo seré tu muerte. Mi hermano, era una profecía escrita cientos de años antes de que Jesucristo se encarnara, muriera y resucitara. Pero era una profecía que hablaba de esa victoria que iba a tener Jesucristo sobre la muerte allá al tercer día, luego de su crucifixión. Mi hermano, Cristo venció la muerte y por eso hoy tenemos esperanza. El hecho de que tú tengas esperanza en esta mañana, o sea, esperanza de saber que las cosas van a mejorar, que el Señor en su gracia está haciendo una obra en medio de estos tiempos difíciles. Esa esperanza, esa fe que tú tienes todos los días cuando te levantes y oras al Señor y te encomiendas a Él. Esa fe que tú tienes para que esta pandemia ya acabe. Y esa fe que te lleva a orar al Señor y descansar en Él en medio de toda esta crisis. Mi hermano, toda esa fe que tú tienes hubiera sido en vano si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Pero gloria a Dios, como vimos hoy, sí se levantó de los muertos, sí venció el pecado, sí venció la muerte, y por eso hoy, mi hermano, puedes tener esperanza en Él. El profesor John Lennox escribió un libro hace apenas unos días, una semana. Está titulado ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio del coronavirus? Está en formato digital, de forma gratuita. Si alguno de ustedes lo desea, me deja saber para hacerle llegar el enlace.
Pero ese libro es muy bueno. Ese libro, el profesor John Lennox presenta esa idea de dónde está Dios en medio de la crisis. Y una de las cosas que él llega a decir, lo cito, lo siguiente. Él dice, si la muerte en la cruz hubiera sido lo último que Jesús hizo, nunca habríamos escuchado de él. Si la muerte en la cruz hubiera sido lo último que Jesús hizo, nunca habríamos escuchado de él. Hoy nosotros no tuviéramos esta fe que tenemos en el Señor en medio de esta crisis. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, nos dice no solamente el apóstol Pablo, sino también este autor, John Lennox, nos dice que si Cristo no se hubiera levantado de los muertos hoy, en medio de esta pandemia mundial, ninguno de nosotros pudiera tener esperanza. Pero gloria a Dios, mi hermano, vuelvo y repito, gloria al Señor, porque sí, Él se levantó al tercer día. Gloria al Señor, porque hoy en Jerusalén hay una tumba vacía. El Señor ha vencido la muerte, el Señor ha vencido el pecado y nosotros hoy nos gozamos en eso. Te animo a que compartas este mensaje con otras personas, con algún familiar, amigo, que tú mismo te conviertas y seas un testigo del poder de la resurrección de Jesucristo. El Señor dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibirán el poder del Espíritu Santo y me serán testigos. Así que nosotros, mi hermano, en nuestra función de creyente, tenemos esa responsabilidad de ser testigos de ese poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos a otros de nuestra esperanza en medio de esta crisis y llevémoslo a la cruz, llevémoslo al sepulcro vacío, a recordarle que Cristo ha vencido la muerte, y por eso nosotros hoy podemos tener fe y por eso hoy podemos tener esperanza. Hermano, vamos a orar para entonces terminar en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias porque ese amor sin medida te llevó allí a la cruz, enviando a tu Hijo para morir por nuestros pecados, siendo el sustituto, el justo por los injustos, como veíamos el viernes. Gracias, Señor, por que nos has perdonado, porque has pagado la deuda. Has llenado la brecha que nos dividía de un Dios tan santo. Ahora podemos tener acceso a Dios por medio de ese sacrificio. Pero gracias, Señor, porque al tercer día, luego del sacrificio, la tumba estaba vacía. Y eso a nosotros nos da esperanza. Eso a nosotros nos ayuda a aumentar nuestra fe. Ayúdanos a ser testigos en este mundo de crisis y de caos, Señor. Ayúdanos a ser testigos de la resurrección, de tu poder, Señor. Señor, tenemos hoy esperanza en esta vida y aún más allá de esta vida, porque tú te levantaste de los muertos. Gracias, Señor, te damos por este mensaje en esta mañana. Habla nuestra vida, grábalo en nuestros corazones y en nuestra mente y permite que podamos enseñarlo a otro y compartir esta palabra con otros también. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que se ha podido conectar. Gracias por cada persona que tuvieron la oportunidad de ver este video. También te pedimos una bendición sobre sus vidas, Señor. Aumente su fe, que los fortalezcas en medio de este tiempo. Y si no te conocen, que tu Espíritu Santo, de acuerdo a tu voluntad soberana, abra sus ojos, su corazón, para que pueda conocer a un Salvador tan grande como el que nosotros adoramos hoy, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús nosotros oramos, te lo pedimos todo. Amén. Mi hermanos, agradecemos al Señor por una vez más poder estar juntos a través de este medio. Te recuerden, ayer la gobernadora presentó su plan para la próxima semana. Así que debido a ese plan que se presentó, si no hay ningún cambio en el camino, nosotros pues, todavía no nos podemos reunir hasta al menos después del domingo 3 de mayo. Así que todavía nos quedan por lo menos 3 domingos más viéndonos por este medio, escuchando la palabra de Dios por este medio. Confiamos en el Señor, que en su tiempo esto pasará. Seguimos orando a Él para que Él siga haciendo su obra. Sabemos que Él está haciendo una obra, que Él todo lo que hace lo hace con un propósito, aunque nosotros no entendamos. Así que seguimos orando por Él. Le animo a que usted siga aprovechando este tiempo. No se desanime, al contrario, siga aprovechando este tiempo para crecer más en el Señor, para crecer más en la palabra de Él, para recordar sus promesas, que cuando nos volvamos a ver podamos gozarnos, abrazarnos los unos a los otros, pero podamos también ver cómo el Señor ha hecho una obra en cada uno de nosotros. Así que mi hermano, el próximo domingo a las 10 de la mañana los invitamos a que se unan a esta transmisión. Estaremos por este mismo medio compartiendo la palabra del Señor. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros en el día de hoy.